Primero, antes que nada, yo sé que les debo devoluciones ya de dos actividades. Estoy teniendo una situación familiar medio compleja. Ahora estuve teniendo, ahora ya está un poquito más acomodado todo, así que me comprometo que hoy corto la tutoría y van a empezar a recibir devoluciones mías, ¿sí? Así que a no desanimarse. Igual por suerte todavía falta para el TP, y estas devoluciones la idea es que a ustedes les sirvan para mejorar esas actividades para el TP directamente, ¿sí? Así que después, si hay algo que no se entiende, me escriben en el grupo o escriben a través del campus sin problema. Bien, habiendo dicho eso. Hoy arrancamos lo que sería la unidad 2 de la materia, ¿sí? Eh, en esta unidad 2 nosotros lo que vamos a empezar a ver es la organización política de Argentina, específicamente, ¿sí? O sea, venimos, para empezar esta unidad, yo lo que les propongo es hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo en la unidad 1. Así vamos viendo y tratando de cazar el hilo que proponemos para Formación Ética y Ciudadana 2. Bien, vamos a empezar este repaso. Esto va a ser como un vuelo de pájaro por todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. De paso, si hay alguna cosa que ustedes que no hayan entendido bien, aprovechen ahora y van preguntando. Bien, arrancamos la materia con esta pregunta de por qué obedecemos, ¿sí? O por qué sí, sí, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué tiene que haber alguien que mande? ¿Sí? Básicamente es la pregunta de por qué existen los gobiernos, por qué existe, por qué está esta cuestión de que somos gobernados por alguien. La respuesta que nos ofrece Fernando Sabater, que es el texto que leímos en la primera semana, tenía que ver con esta cuestión de que si no todo sería un caos, ¿no? De hecho, nosotros estuvimos discutiendo, che, ¿por qué obedecemos? Ustedes mismos habían tirado algunas opciones que es como para ordenarnos, para garantizar que la gente pueda cubrir sus necesidades, por ejemplo, ¿no? O sea, no es solo una cosa, una cuestión de orden, de una obsesión con el orden, sino también una cuestión más bien fraterna, ¿no? O cooperativa. Obedecemos porque así podemos cooperar entre todos. Eh, Después también hay otras respuestas posibles, que es como, bueno, obedecemos porque el ser humano tiene una naturaleza social. No queda muy en claro por qué, pero entendemos que es mejor organizarnos, que organizarnos que estar desorganizados, y que es mejor en ese sentido obedecer o ceder alguna parte de nuestra libertad para vivir como con cierta tranquilidad, ¿no? Eh, de ahí empezamos ya con la semana 2 aparece una nueva noción, que es el concepto de Estado. Y ahora les pregunto, para que repasemos, ¿se acuerdan cuáles son los elementos del Estado, los elementos constitutivos del Estado? ¿Alguno se anima? ¿Cuáles son los qué, perdón? Los elementos constitutivos del Estado. En una de las Bien. semanas nosotros vimos que el Estado tiene que haber tres cosas sin las cuales no decimos que no existe el Estado. ¿Cuáles eran? Territorio, nación y poder. Territorio, ¿quién está hablando? ¿Damián está hablando? Sí, Ahí está, Damián población dijiste territorio, población y poder. y poder. Bueno, sí, lo que es ese poder también tiene otro nombre, es soberanía, ¿sí? Pero soberanía o poder son sinónimos en ese sentido, o gobierno también. Quizás es lo más abstracto, porque el territorio queda muy en claro, es como si pensamos el Estado en una especie de casa, ¿no? O un hogar, para decirlo de alguna manera,
El territorio sería el terreno de la casa con sus paredes, sus habitaciones. La población sería la gente que vive adentro de la casa, básicamente. Y la soberanía o gobierno o poder, como dijo recién Damián, sería, por eso digo, es lo más abstracto, porque bueno, entendemos dentro del concepto de hogar, ¿no? Lo que es la casa y el terreno y lo que es la gente que vive dentro de la casa. Pero el gobierno o la soberanía tiene que ver con la, la, la organización de obediencia que hay de las personas que habitan en esa casa con respecto a algún individuo o algunos individuos en concreto. Eh, el gobierno en ese sentido es la organización del poder que se ejerce dentro del Estado. ¿Y por qué nos interesa específicamente esta cuestión del gobierno? Porque una de las cosas que vimos esta primera semana es que cuando nosotros vemos en los medios que se habla del Estado esto, del Estado aquello, hoy en día, hoy más que nunca, está muy en discusión toda la cuestión de hasta dónde tiene que llegar el Estado, ¿no? Hasta si el Estado tiene que brindar subsidios, si no tiene que brindar subsidios, si el Estado tiene que regular la economía o no la tiene que regular, si el Estado tiene que brindar medicamentos o no tiene que brindar medicamentos, y así un montón de discusiones. eh, Ahí es cuando entramos en la discusión. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de Estado? Y esta primera semana nosotros lo que hicimos fue distinguir dos maneras de entender la palabra Estado. Una es el Estado en sentido amplio, que es esto que nosotros decíamos recién, la unión del territorio con la población y con su gobierno. ¿Sí? Sin estos elementos no existe un Estado. Pero también podemos usar la palabra Estado para referirnos únicamente al gobierno. Entonces, haciendo este resumen, tenemos que el Estado en sentido amplio es una población en un territorio específico y un gobierno que ejerce soberanía sobre esa población en ese territorio. Pero también podemos usar la palabra Estado para referirnos únicamente al gobierno. ¿Sí? Entonces, podemos decir eh, que Estado-gobierno es uno de los ejes en el que al que vamos a prestar atención a lo largo de la materia. ¿Sí? El Estado en sentido amplio también nos interesa, por supuesto, eh, pero normalmente todas estas discusiones que yo les decía recién, las de los medios, estamos hablando siempre del Estado-gobierno. Es hasta dónde llega el Estado, es bueno, hasta dónde se mete el gobierno en nuestras vidas. De hecho, hay una de las partes de la primera semana que se dedica a esta cuestión, de cuándo hay exceso y ausencia de Estado. Y ese Estado, estamos haciendo referencia al gobierno específicamente. Bien. Esa primera semana también aparece otra noción, que es la noción de nación. Y esta noción de nación nos lleva a como le agregamos una capa más al Estado, y está la noción de Estado nacional, que aparece esta primera semana. ¿Qué es lo que hace que un Estado, en sentido amplio, se vuelva un Estado nacional? Representa todo el país, ¿Cómo, Fabricio? que es de todo el país. Bueno, a ver, sí, pero digamos, el Estado en sí mismo es el país, digamos, Está el bien, pero Estado después en cada términos provincia generales. tiene su gobierno o su gobernante. Ah, bueno, ahora vamos a llegar a eso, pero estamos hablando de Estado en sentido amplio, no en Estado en sentido de gobierno específicamente, sino de un Estado-nación, un Estado nacional. Hay algo que se le agrega, o sea, nosotros recién hablamos de territorio, población, soberanía o gobierno, ¿sí? Vos estás haciendo referencia a el Estado como gobierno, que es este último elemento, que ahora vamos a ir a esta cuestión si está el Estado nacional, el Estado provincial, Sería, a lo que
¿Cómo, perdón? Pertenencia. Perfecto, muy bien también. O sea, lo que hace que un estado, así en sentido amplio, se vuelva un estado-nación, un estado nacional, es el sentido de pertenencia. Si volvemos, por ejemplo, a esta metáfora que usé recién para representar la cuestión del Estado como un hogar, lo que diferencia básicamente a una casa con gente que vive adentro y ciertas reglas de un hogar como una familia es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia tiene que ver con un vínculo que hace que las personas que viven en ese territorio, en ese estado, se sienten vinculadas por alguna cuestión específica, ¿sí? Y ahí, de hecho, la actividad de la semana 2 que ustedes estuvieron trabajando tenía que ver con, bueno, qué cosas ustedes sienten ese sentido de pertenencia con respecto al país. Puede haber una historia en común, ¿sí? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos la historia nacional, tenemos la historia de la Revolución de Mayo, la historia de la conquista del desierto, la historia de el Congreso de Tucumán, la historia de las invasiones inglesas, la historia de la conquista el voto universal, obligatorio y secreto a principios del siglo XX. Hay un montón de hechos que nosotros todos consideramos como algo nuestro, ¿no? En términos de nuestra historia. Tenemos las comidas, las tradiciones, el folclore, el tango, por ejemplo. El fútbol, los equipos de fútbol, la selección argentina, el himno nacional, la bandera, los símbolos patrios. Hay un montón de elementos que hacen que la población dentro de un estado no sea simplemente gente que está ahí y sucede que vive en el mismo lugar y que obedece a las mismas reglas, sino que tengamos este sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia es lo que convierte a un estado en un estado nacional o un estado-nación, y que es básicamente la diferencia entre una casa o una especie de hotel con gente que vive adentro de un hogar con una familia, ¿sí? Es como para ver si lo entendemos por ese lado. Ahora bien, vamos a hacer foco avanzamos un poquito más hasta acá, sí, vamos entendiendo. ¿Hay alguna duda, algo que haya quedado de esas primeras semanas que no se haya entendido? No, no, todo bien, profe. Bueno, bien, gracias por responder. Avanzamos un poco más. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno en la cuestión de Estado como Estado-gobierno, ¿sí? El territorio y la población van a seguir siendo importantes, pero vamos a hacer foco en el gobierno, en la estructura de poder dentro de la organización política del, del Estado. Acá empezamos a ver que el gobierno puede tener distintas formas. Ahí recordamos qué formas de gobierno vimos. El gobierno democrático fue uno de los que vimos. Bien, Noelia, el gobierno democrático o la democracia es una de ellas. De hecho, ahí vamos a hacer foco. ¿Algún otro tipo de gobierno que hayamos visto? ¿Cuál es el que habla de la monarquía y eso? De Sí. estado puro y puro. Exactamente. Esas son las formas de gobierno, ¿sí? De ahí tenemos, esta es una clasificación, ¿no? Hay otras clasificaciones, pero la clasificación que vimos nosotros tenía que ver básicamente con si las personas que toman las decisiones dentro de este gobierno son algunas o todas, ¿sí? Entonces ahí teníamos la monarquía, la aristocracia y la democracia como formas puras de gobierno, y después como formas impuras teníamos la tiranía, la oligarquía y la demagogia, que básicamente la diferencia entre una forma pura y una forma impura de gobierno es que las formas puras gobiernan
gobierna uno, gobiernan pocos o gobiernan todos para el bien de todos, o gobiernan para el bien de sí mismos, ¿no? Es como una cosa más bien egoísta. Eh, pero bien, como bien dijo Noelia, acá la cuestión del gobierno democrático va a ser una de las cosas que nos van a importar más porque es la forma de gobierno que tenemos en nuestro país, la democracia. De hecho, la democracia a nosotros nos resulta muy relevante. Nosotros habíamos visto que los gobiernos democráticos, por lo menos en el mundo occidental, pero es ampliamente en el mundo en general está como aceptado que la democracia tiene mucho prestigio. De hecho, es un gobierno bastante deseado, el gobierno democrático. Y eso porque es un gobierno en el que todos podemos tomar decisiones y que que van a respetar nuestras opiniones políticas. Se supone. ¿Y por qué digo se supone? Porque para que haya democracia vimos que se tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? No los vamos a ver en detalle, porque como dije, vamos a hacer un vuelo de pájaro, pero básicamente hay dos tipos de requisitos para decir efectivamente hay una democracia. O sea, digamos, no basta con que un gobierno diga soy democrático, sino que tiene que demostrar que es democrático con estos requisitos. Por un lado tenemos los requisitos electorales de la democracia, que ¿qué significa? Que los gobernantes democráticos sean elegidos a través de un sistema democrático de gobierno. Eso ahí podemos volver y repasar específicamente esos requisitos. Eh, si los recordamos un poco, son que todos puedan participar de las elecciones, que todos puedan votar, que todos los votos valgan lo mismo. Por ejemplo, hay otros más. Y después está la democracia de gestión, que es no solo me tengo que asegurar que los gobernantes hayan llegado al poder de manera democrática, sino que también todas las decisiones que tome ese gobierno tienen que ser democráticas también. Y ahí aparecen las cuestiones de respetar las opiniones ajenas, respetar la libertad de expresión, eh, tener tomar decisiones transparentes, ¿sí? Ahí aparecen otros requisitos. Después, cuando puedan, peguenle una repasada. Igual después antes del TP, tenemos una semana específica de repaso, pero bueno, siempre está bueno cada tanto detenernos y mirar para atrás para ver qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Y después vimos que dentro del gobierno democrático tenemos distintas maneras de ejercer la democracia. Tenemos una democracia directa, ¿sí? ¿Sí? Como tipo de democracia, que las democracias directas son muy útiles y son viables en poblaciones que no son muy grandes, ¿sí? Porque nuevamente, si son, por ejemplo, en las ciudades-estado antiguas, se podía porque no eran países, eran ciudades pequeñas dentro de todo. Entonces ahí la población podía tomar decisiones específicas, todos podían votar en ese momento directamente cada una de las decisiones. Ahora, cuando las poblaciones se volvieron mucho más grandes, la democracia, para poder ser ejercida, se volvió representativa. ¿Esto qué significa? Que en vez de que cada uno de nosotros votar por cada una de las decisiones de gobierno, como por ejemplo, y aprobamos esta ley, bueno, y nos piden a todos votar, y vetamos esta otra ley y nos piden votar a todos, no, nosotros votamos por representantes y esos representantes se dedican específicamente a tomar las decisiones. Y después un tercer tipo de democracia, que es una especie de híbrido o mezcla entre la democracia directa y la representativa, que es la democracia participativa. Eh, Ahí, con lo que es la democracia participativa, hay varios ejemplos de democracia participativa en el gobierno actual en la Argentina, y de hecho va a aparecer en la siguiente semana, que es ahora, no la siguiente, sino la siguiente de este repaso que estamos haciendo. Justamente dentro de la democracia, eh, si todos tomamos las decisiones dentro de la democracia,
tenemos que tener ciertas herramientas para poder tomar esas decisiones. Y la herramienta más eh, representativa de la idea de democracia es el sufragio. El sufragio es la herramienta que nos permite tomar decisiones cuando somos muchos, ¿sí? Porque bien podríamos sentarnos y discutir entre todos y llegar a una decisión en conjunto, pero lleva mucho tiempo eso, sobre todo si somos millones de personas. Entonces, ahí aparece el sufragio como herramienta central de la democracia. Es una de las principales formas de la participación política, ¿sí? Ahí vimos por encima algunas maneras de participar políticamente, pero el sufragio es la que nos va a la que le vamos a prestar atención. El sufragio básicamente podemos decir es el voto, ¿sí? Y ahí vimos que tenemos dos tipos de sufragio. Hay sufragio electoral y sufragio no electoral. El sufragio electoral es el voto por el cual elegimos a nuestros representantes y el sufragio no electoral es el voto por el cual tomamos decisiones. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, la democracia participativa, que es esto que hablábamos recién, está muy vinculada con el voto no electoral. Las formas de voto no electoral están en el Genially de la semana 4, no sé si lo pudieron ver, pero ahí aparece, por ejemplo, la idea de plebiscito o la idea de consulta popular, ¿sí? Hay algunas herramientas de la democracia que son participativas y que constituyen un voto no electoral. O sea, no elegimos representantes, sino que tomamos decisiones de manera más directa. Y después vimos algunas características del sufragio. Eh, ¿Recuerdan algunas? Con que me tiren un par, después yo retomo el resto, pero me gustaría que ustedes digan alguna de las características del sufragio. Creo que había uno que era cantado, no cantado, directo, no directo. Bien, Claudio. Ahí tenemos, sí, o sea, directo, indirecto o directo, no directo está bien, sí, que esto es básicamente es si nosotros votamos directamente la decisión o al representante o votamos a alguien para que tome esa decisión o votamos a alguien para que elija a los representantes. Eh, ¿Facultativo o no? Perdón, ¿Facultativo o no? facultativo y si no es facultativo. Obligatorio, Obligatorio, igualitario. obligatorio. Ahí está, a facultativo se opone a obligatorio, o sea, obligatorio es todos tenemos que Claro. votar, y Y el otro no. facultativo es si quiero voto, si no quiero no Claro, si no, voto. no. Claudio había dicho cantado, que es digo en voz alta o cada uno sabe lo que yo voté, o no cantado, que es secreto. Habían dicho recién, Roba, habías dicho igualitario o igual, Claro, que todos ¿sí? valen igual. Que todos los votos valen lo mismo, o calificado, que el concepto de voto calificado es un poco controversial, digo, pues en una democracia de golpe el voto de alguien vale más que el mío, y ahí ya es menos democrático. Pero bueno, estamos hablando del sufragio en general. Y después nos falta una única característica que es el voto universal o restringido. Es o votamos todos o votan algunos. Perfecto. Hasta acá hicimos un repaso de los conceptos centrales. Hay otras cuestiones que aparecen en el medio, pero yo quería hacer este repasito como para que lleguemos a esta unidad 2, habiendo visto, bueno, para entender dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Estamos pensando las formas de gobierno y principalmente la democracia. La democracia como forma de gobierno y sus características principales. Esto nos importa más que nada porque son categorías que vamos a estar usando a lo largo de toda la materia, ¿sí? Es como la cuestión, y también para que ustedes puedan tener herramientas para entender, comprender cada vez que escuchan las noticias o que se sientan a ver un programa de actualidad política. Digo, un programa de actualidad política puede ser
incluso ver los reels de TikTok o de las distintas redes sociales, o incluso cuando estemos frente a una situación de elecciones, nosotros tengamos herramientas para entender de qué se está hablando, por ejemplo, cuando dicen este candidato es poco democrático o es autoritario, eso es anticonstitucional, no es republicano, ¿sí? Todas esas palabras que aparecen en las discusiones políticas, con estos elementos nosotros vamos a poder tener más herramientas para comprender y analizar qué es lo que está sucediendo ahí. Ahora, lo que nos toca es, en esta unidad 2 vamos a ver la organización política de nuestro país en concreto, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo, bueno, la democracia en general, el gobierno en general, el Estado en general, pero ahora vamos a poner la lupa específicamente en el gobierno argentino, el Estado argentino y la organización política argentina, ¿sí? Eh, Aprovecho que acá hacemos un parate y terminamos este repaso porque en 2 minutos se va a cortar, así que les propongo, cortamos ahora, en 5 minutos nos conectamos de vuelta y seguimos con la tutoría, ¿sí? Dale, menos cuarto, ¿no? Estamos de vuelta. Sí, más o menos. Yo ahora igual yo corto y cuando se termina de procesar la grabación les escribo en el grupo que ya está disponible. Dale. Dale. Listo.